El sábado y el templo. Existe una estrecha relación entre el día sábado y el templo. Ambos son consagración a Yahvé. Ambos le pertenecen y han sido santificados por él. Ambos los ha destinado a su culto. El sábado es su tiempo y el templo es su espacio o lugar a él consagrado. Un ejemplo de esta situación nos la platicó en días pasados el padre Raúl Sánchez. El padre tiene un canal en YouTube con bastantes seguidores, por cierto, y él nos decía que sus superiores le indicaron que no podía celebrar la misa en el estudio, debido a que no era un lugar santo. Aquí podemos ver qué importancia tiene el templo, también considerado un lugar santo. A continuación me gustaría que escucháramos la lectura del Levítico capítulo 19, versículo 30. Escuchemos, por favor. Guardad mis sábados y respetad mi santuario. Yo, Yahvé, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Modos de observar el precepto. En sábado había dentro de Jerusalén sacrificios y asambleas de instrucción religiosa. Fuera de la ciudad santa se reunían en las sinagogas. Del griego sig kionero. Participo, comunico. Estoy unido con. Significa el lugar de reunión con intención de establecer comunicación, donde se hacía oración y donde se impartía instrucción por medio de la lectura de las Sagradas Escrituras y su comentario. Cristo es observador de esta costumbre, como pudimos verlo en el pasaje evangélico narrado en San Lucas capítulo 4, versículo del 17 al 21. Escuchemos con atención. Entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Correcta interpretación del precepto. Cristo se ocupa de que la correcta observancia del sábado sea en su correcto sentido. Es el día dedicado al Señor, sí, pero también debe atenderse al sentido de la caridad. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: Levántate ahí en medio. Y les dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: Extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una buena manera de santificar el domingo
que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia son la práctica de las obras de misericordia, sobre todo en el Día del Señor. Recordemos nuestras clases de catecismo. Las obras de misericordia corporales son 7: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y las obras espirituales son corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar los defectos con paciencia, perdonar las ofensas, rezar por los vivos y por los difuntos. Ver en sábado por los bienes temporales. Aún la conservación de los bienes temporales es permitida en sábado, mucho más la salud del hombre, y es la propia conciencia el mejor indicador que podemos tener para saber cómo debemos actuar conforme a la caridad. Cuando parece haber conflicto entre nuestras obligaciones hacia Dios y hacia el prójimo. A continuación, leeremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 16. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado. Replicóle el Señor: Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esa ligadura en día sábado? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí podemos ver que para sortear el conflicto entre las obligaciones hacia Dios y hacia el prójimo, podemos ver el ejemplo de un hijo que tiene que cuidar a su padre enfermo y el domingo es el único día en el que él puede acudir para ayudarlo a bañarse. El hijo puede decir: no puedo ir a verte, papá, porque tengo que ir a cumplir con la obligación hacia Dios y asistir a misa. En este caso, esta persona está excusada de su asistencia a misa, pues su padre necesita que lo atienda, que lo cuide, que haga con él una obra de caridad. Por lo que, en este caso, vemos que está claramente lo que debemos de hacer, pero tal vez podamos tener dudas que de otra manera no pueden ser resueltas, más que consultando al sacerdote. Ahí es más prudente consultar al sacerdote que a la comadre. Y si no tienes un sacerdote a la mano y te urge solucionar la duda, puede ayudarte la siguiente frase que nos dejó el sacerdote Jorge Loring en su libro Para Salvarte. Nos dice: puedes dejar la misa así, dadas las circunstancias en que te encuentras. ¿Dejarías también prudentemente un negocio de cierta importancia para ti?
Si en estas circunstancias en que te encuentras tuvieras una ocasión única de cobrar 100,000 pesos, ¿dejarías pasar esa ocasión? Pues la misa vale más de 1,000,000. Tiene un valor infinito. Cristo Dios, dueño del sábado. Una de las declaraciones que Cristo vino a hacer de su divinidad fue con relación al uso del sábado, del que como Dios es dueño y dispone a voluntad. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Esto fue necesario que Dios lo aclarara debido a los abusos que los fariseos hacían de este precepto. Con esto nos enseñó de manera inequívoca que hay ocasiones en que aún lo consagrado a Dios queda postergado, porque la caridad con el prójimo lo pide, por lo que termina recordando la profecía de Oseas. Porque yo quiero amor, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas, versículo 6. Misericordia quiero, que no sacrificio. Mateo 12:6. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El verdadero descanso es en Dios, no en el sábado. El autor de la carta a los Hebreos nos explica el verdadero sentido del descanso, el que debemos buscar, el que no se condiciona al día y a la hora, sino en la unión con Dios, en cuyo seno solamente existe para nosotros verdadero descanso. Escuchemos la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos del 7 al 11 y capítulo 4, versículo 11. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la querella, el día de la provocación en el desierto, donde me provocaron vuestros padres y me pusieron a prueba, aún después de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra esa generación y dije, andan siempre errados en su corazón, no conocieron mis caminos. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Esforcémonos pues por entrar en ese descanso para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí me gustaría señalar que el verdadero descanso es en Dios, no en el sábado. Por eso es que la plenitud del descanso será en la gloria de Dios, que es la unión con Dios perfecta, la visión beatífica. Es por eso que al infierno se le llama ausencia de Dios, y ahí será el rechinar de dientes. Completo descanso no será en esta vida. El cristiano ha de saber que el descanso no es completo en este mundo. Completo y definitivo solo lo obtendrá en la otra vida, el cual se caracterizará por la ausencia total de pena y plenitud de bien en Dios. Luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Luego, las obras, y no por la ley, son las que han de ganarnos el eterno descanso. Los apóstoles cambian el día de descanso. Habiendo considerado los apóstoles que en el primer día de la semana se habían realizado los hechos más importantes en la vida de Jesús,
particularmente en su portentosa resurrección y en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, decidieron trasladar el descanso del séptimo día al primer día de la semana, al cual se le dio el nombre de domingo o día del Señor, de latín dies dominica, que es igual a día del Señor, de Dominus, Señor, concediéndosele todas las particularidades que anteriormente se daban al sábado en la ley mosaica. Ahora me gustaría compartir con ustedes algo escrito por Juan Pablo II acerca del día domingo. El día del Señor, como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos, ha tenido siempre en la historia de la Iglesia una consideración privilegiada por su estrecha relación con el núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda en la sucesión semanal del tiempo el día de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, la realización en él de la primera creación y el inicio de la nueva creación. Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración en la esperanza activa del último día, cuando Cristo vendrá en su gloria y hará un mundo nuevo.